Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor, el cual hizo una contribución al canal para que le diéramos una asesoría, y es que quiere que le revisemos el presupuesto que él ha hecho para poder adquirir una Suzuki Vitara All Grip como primera opción, con un presupuesto inicial de 65 millones de pesos, más unos 10 millones de pesos que pretende adquirir mediante un crédito bancario. Entonces, si bien su primera opción es la Suzuki Vitara, también quiere saber qué otras opciones podría llegar a tener con ese presupuesto y para sus necesidades. Algo muy importante es que él, mediante lo que ya he enseñado en este canal, ha hecho su propio presupuesto asumiendo los gastos del vehículo. Así que quiere que se lo revisemos, pues él cuenta con un presupuesto aproximado mensual de solo 1.600.000 pesos y no se quiere desfasar de ese presupuesto porque ya digamos que entraría en problemas. Entonces, quiere que se lo revisemos y le digamos qué está bien, qué está mal y cuáles serían esos otros presupuestos para los otros carros que también ha considerado. Carros como la Tucson, la Sportage, la Kia K3 y también quiere saber qué otras opciones. Lo primero que vamos a hacer es mirar qué opciones podría llegar a comprar con ese presupuesto de 75 millones de pesos y dar algunas opiniones frente a las necesidades que él tiene respecto al espacio, respecto a la altura del piso, respecto a la economía, ya que su presupuesto es algo ajustado. Así que si un carro es demasiado tragón de combustible, pues podría llegar a no convenirle. E iniciemos con la Suzuki Vitara All Grip, o sea, la opción 4x4, en donde podemos darnos cuenta que con ese presupuesto de alrededor de 75 millones de pesos, un poquito más, un poquito menos, podría adquirir modelos que van desde el 2017, pero llegando incluso hasta el 2022. Así que por ese lado vamos bien. Él había presupuestado una 2020, nos damos cuenta que podemos llegar incluso a una 2022, pero asumamos que se va por una 2021 automática, que es como la que él quiere y que esté en buen estado y que no tenga mayores inconvenientes. Así que bien por la investigación que hizo acá nuestro suscriptor, y debo decir que definitivamente la Vitara All Grip es una muy buena opción, bastante versátil, no solo porque es bastante fiable, sino porque tiene un equipamiento más que decente, tiene un buen desempeño, su tracción 4x4 lo hace muy pero muy bien. Tal vez carros como la Renault Duster 4x4 lo hacen un poquito mejor, pero la Vitara no se queda tan atrás. Adicionalmente es muy económica de consumo, así que definitivamente se le va a ajustar no solo en su presupuesto de compra, sino también en su presupuesto para mantenerla. Porque es que si revisamos otras opciones como lo es la Kia Sportage, pues bueno, con ese presupuesto podría optar a una 2014, 2016, incluso hasta una 2017 en algunos casos, pero la verdad es que aquí estamos hablando principalmente de opciones 4x2 y no 4x4, así que no solo tendría un carro mucho más viejo, sino que no le puede dar las mismas prestaciones, al menos en temas de tracción, que le daría una Suzuki Vitara, pero eso sí, estamos hablando de un carro mucho más comercial y también más amplio y cómodo. Eso sí, debo advertir que el inconveniente con la Sportage no solo viene por el hecho de que pues, va a ser en modelos mucho más viejos y que principalmente van a ser opciones 4x2, sino que en temas de presupuesto, pues la cuestión es que las Sportage son algo tragones de combustible con un rendimiento promedio en ciudad de unos 28 kilómetros por galón. Así que en lo que corresponde al presupuesto de combustible, se le subiría y bastante. Y es que para los 12.000 kilómetros que él piensa recorrer, la Sportage le gastaría más cerca de los 7 millones de pesos, mientras que la Suzuki Vitara está rondando los 5 millones. Es por eso que otras opciones que ha considerado como la Hyundai Tucson, que como podemos darnos cuenta sería alrededor del modelo 2016, tampoco sería una buena opción, ya que el rendimiento de la Tucson es similar al de la Sportage. Y aunque también se podría mencionar opciones microhíbridas como la Kia Stonic por el tema del rendimiento, la verdad es que es un carro que a mí no me gusta realmente recomendar mucho, porque de híbrida realmente tiene más el nombre que la funcionalidad, y más en estos modelos que podríamos adquirirla. Y es que la Stonic en estos modelos 2022-2023 salió un carro problemático. De hecho, en su momento, la Stonic estuvo en mi listado de carros de Kia que no valía la pena comprar. Y es que es un carro que por esos modelos daba demasiados problemas eléctricos, especialmente con los testigos estando alumbrando de la nada, a veces se apagaban, a veces prendían, sino que también en temas de rendimiento no era exactamente el rendimiento esperado de un carro híbrido, sino que también muchos problemas en los frenos, lo cual puede llegar a más de uno le hizo pasar sustos, problemas de desajuste, problemas de que como que cascabeleaba, como que le faltaba fuerza, como que a veces no quería prender, o sea,
Es un carro que no digo que todas hagan malas, pero sí hay demasiadas quejas, especialmente en esos modelos. Ya los más recientes la cosa fue mejorando bastante, pero en esos modelos sí era algo problemático y es por eso que no se la recomendaría a nuestro amigo. Otra opción que podríamos encontrar son carros como la Renault Duster de 2 litros 2021 o ya las 1.3 modelo 2022, 2023 con opciones 4x4 que realmente son carros que llegan a valer mucho la pena, que incluso en temas de terreno destapado lo hacen mejor que una Vitara, aunque eso sí, su consumo sí es mucho más elevado. Digamos que la Renault Duster tiene varias ventajas frente a la Vitara. Por el lado de la altura al piso, que es 3 centímetros más alta. Por el lado del espacio, que es que la Vitara llega a ser un poco estrecha en algunos casos. La Renault Duster es más amplia, aunque no necesariamente más cómoda. Recordemos que una cosa es la amplitud y otra cosa la comodidad. Adicionalmente, la Renault Duster también es más comercial en terrenos muy complicados. No solo la 4x4 es mejor, sino que tiene mucha más potencia y más torque, así que le va a permitir pasar por terrenos un tanto más difíciles. Aunque eso sí, nuestro suscriptor nos dice que, pues, si bien va a tener que pasar uno que otro momento por terreno destapado, este terreno no es tan complicado. O sea, sí es destapado, pero no es tan complicado. Tiene huecos, pero no son troneras y no son, digamos, terrenos tan gredosos así, que como tal, toda la potencia de un 4x4 bueno no es necesaria. Pero siempre, pues es bueno que sobre y no que falte. Ahora pasemos a revisar el presupuesto que él tiene para los gastos de este vehículo. Recordemos, es para 12.000 kilómetros. Y el primer ítem, y siempre uno de los más importantes, es la gasolina. Él ha presupuestado un gasto aproximado de 3.600.000 pesos para la Suzuki Vitara en esos 12.000 kilómetros. El problema es que si bien es cierto, la Suzuki Vitara es una SUV bastante económica de consumo, no lo es tanto como para gastar solo eso en combustible. De hecho, y como ya lo había mencionado hace rato en el video, el gasto para esos 12.000 kilómetros estaría más cerca de los 5 millones, entre 4.800.000 y 5 millones de pesos. Así que arrancamos mal, un poquito desfasado, entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos de diferencia, lo cual le puede llegar a pesar bastante en el bolsillo. Pasemos al parqueadero, que él tiene un presupuesto mensual de 280.000 pesos o 3.360.000 pesos al año. Bueno, acá no tengo mucho que decir, porque es que las tarifas de los parqueaderos pueden variar muchísimo entre ciudades y no sé qué tan costoso o qué tan barato sea en donde él vive. Aunque debo decir que 280.000 pesos mensuales puede llegar a ser algo barato en algunos casos. Yo las he estado viendo rondando para un parqueadero mensual de una SUV más cerca de los 400.000 pesos. Pero vuelvo y digo, como las tarifas de los parqueaderos no son únicas, ni mucho menos a nivel nacional, pues puede que donde él viva ese presupuesto sí esté correcto. Ahora continuemos con el impuesto, que él tiene un presupuesto de 1.900.000 pesos, esto para una modelo 2020, y acá pues vuelve a equivocarse, pero a su favor, ya que para una 2020 realmente el impuesto está rondando el 1.600.000, 1.700.000, y para una 2021, que sería para la que alcanzaría, pues estaría muy cerca del 1.800.000, así que acá le sobran unos 100.000 pesos. El SOAT, pues este valor sí está bien, es una tarifa nacional, 946.600 pesos, aunque aquí faltaría incluirle lo que en algunas partes le cobran por vender el SOAT, que son alrededor de 35.000 pesos, aunque hay sitios donde no cobran este valor adicional. Ahora pasemos al seguro todo riesgo, en donde él presupuesta más o menos 4 millones de pesos. Y acá llegamos al punto donde muchos me critican cuando hago mis videos de los presupuestos, y es que yo nunca incluyo el seguro todo riesgo. Y la cuestión es que no lo he incluido, y ya lo he explicado, es porque es muy difícil poner un valor. Verán, el seguro todo riesgo para una Suzuki Vitara puede valer, sí, 4 millones de pesos, pero también puede valer 5 o 6 millones de pesos, pero también puede valer unos 2 millones y medio. Todo depende de la aseguradora, del perfil del usuario, del tipo de seguro que adquiera. Entonces, podríamos decir que está en un promedio normal. De hecho, cuando me veo obligado a incluir el presupuesto de un seguro todo riesgo, siempre pongo en promedio 4 millones de pesos. Que si falta, espero que no falte mucho, y que si sobra, pues muchísimo mejor, porque pues es mejor que el presupuesto esté un poquito alto y no que esté demasiado optimista. Continuamos con los mantenimientos programados, que el presupuesto alrededor de 100.000 pesos mensuales, 1.200.000 pesos al año. Digamos que está dentro de los parámetros normales de un presupuesto, que aspirando que no se vaya a dañar nada grave, pero pues siempre toca tener en cuenta ese tipo de cosas.
Y dado que no incluyo acá cosas como cambios de aceite, asumo que en estos mantenimientos está incluido eso, que a propósito, para ese carro en unos 12.000 kilómetros estaríamos hablando de más o menos entre 450.000 y 500.000 pesos. Así que le quedarían otros 700.000 pesos para algunos mantenimientos esporádicos. Continuamos con la tecnomecánica, que puse acá 335.000 pesos, digamos que está bien. Otros imprevistos, repuestos menores, otro 1.200.000, pues bueno, aquí digamos es bueno que sea algo prevenido, así que este es un presupuesto que le podría llegar a sobrar al año. Aunque eso sí, y como yo siempre hago, yo le promedio al menos una llanta al año, ya sea porque pues saquemos el promedio de los 4 años que dura el juego de llantas o porque efectivamente se dañe una al año, que según mi experiencia generalmente a uno sí se le daña una llanta al año, así que está bien por ese lado, aunque eso sí, debo advertir que si llega a comprar el carro y las llantas están con muy poca vida, pues el gasto para cambiarle la llanta, el juego de llantas de este carro estaría muy cerca de los 2 millones de pesos. Y finalmente llegamos a la cuota del crédito, que para él, ese crédito de 10 millones de pesos, la cuota quedaría cerca de 300.000 pesos mensuales o unos 3.600.000 pesos anuales acumulados. Y acá llegamos a un punto importante, el crédito. Como lo mencioné en un inicio, pues él tiene 65 millones de pesos y para llegar a esos 75 tendría que ser un crédito de 10 millones, que él lo presupuesta diferirlo a 48 cuotas y pues según él el crédito o la cuota más bien le quedaría alrededor de unos 300.000 pesos mensuales. Cuando le pregunté de dónde había sacado esa cifra, me mandó el simulador de BBVA. Y verán, no sé con BBVA cómo será, pero mi experiencia con otros bancos como Bancolombia o Davivienda y entre otros es que esos simuladores son demasiado optimistas. Esos simuladores están hechos para calcular las cosas con la tasa más baja posible, que casi nunca la dan, porque se necesitaría un perfil crediticio demasiado bueno y algunas condiciones de crédito también demasiado buenas. Mi experiencia me dice que para un crédito de 10 millones de pesos a 48 meses estaría más cerca de los 400.000 pesos, estaríamos hablando de cuotas por ahí de 370, 380, incluso los 400.000 pesos, y dependiendo del perfil de crédito de nuestro suscriptor, podría incluso superar los 400.000 pesos de cuota mensual. Entonces, también creo que está siendo bastante optimista con su cuota. Yo le pondría más bien en promedio unos 370.000 pesos mensuales. Entonces, a nuestro amigo le da un presupuesto anual de 20.142.000 pesos aproximadamente, a un promedio mensual de 1.678.000 pesos. La cuestión es que a mí me da alrededor de unos 22 millones de pesos al año o aproximadamente en promedio 1.840.000 pesos mensuales. Es más, estos 22 millones podrían llegar incluso a convertirse en 23 millones de pesos, acercando el promedio mensual a 1.900.000 pesos. Entonces, si bien es cierto, el presupuesto de nuestro amigo no está tan mal, tuvo solo un par de errores, primero por el lado del cálculo de combustible, probablemente porque hizo lo que muchas personas hacen, que es calcular ese rendimiento o calcular ese gasto más bien con el rendimiento mixto o con el rendimiento en carretera, que recordemos que los carros en carretera son mucho más eficientes, o sea, el consumo es menor. La cuestión es que también debemos recordar que la mayoría de las personas recorremos más del 80% de esos kilómetros anuales en ciudad y no tanto en carretera. Entonces, no es bueno calcular los gastos en combustible ni teniendo en cuenta el consumo en carretera, ni tampoco el mixto, ya que este presupuesto se puede volver algo optimista. Al igual también, el otro error es el tema de la cuota, que dudo mucho, para serle muy sincero, que pueda llegar a dejar una cuota de 300.000 pesos. Más teniendo en cuenta que esa es más o menos la cuota de un crédito de unos 6 millones y no de unos 10 al mismo plazo. Entonces, tuvo ese par de ligeros errores y por eso se le sube un poco el presupuesto. Así que, bueno, si nuestro amigo tiene muy ajustado ese presupuesto mensual de 1.600.000, tendría que pensarlo un poco mejor, tal vez irme a unos modelos un poco más atrás, no hacer el crédito, porque es que puede llegar a resultar algo pesado. Claro, ese 1.840.000 es un promedio mensual, pero recordemos que no significa que todos los meses vaya a gastar eso. Habrá meses de que efectivamente incluso solo gaste lo de la gasolina, pero habrá meses en donde se le junte lo de la gasolina, de pronto el cambio de aceite, de pronto hasta el impuesto, de pronto el SOAT, ¿no? Habrá meses donde fácilmente al mes podría gastarse 2,5 millones o 3 millones de pesos en ese mes. Así que por eso es
tan importante pues tener en cuenta toda esta información para ver si seríamos capaces de asumir esos gastos pues importantes. O por ejemplo el seguro de todo riesgo, si no tiene la forma de financiarlo a 12 cuotas, pues tendría que sacar de sopetón pues el valor, que como ya dije puede ser muy variable, puede ser los 4 millones, pero también puede ser 2 millones y medio, puede ser 3 millones, puede ser 6 millones, ¿no? Va a depender de algunas variables. Entonces, digamos que el presupuesto no está mal, pero pues sí debería revisar si es capaz de afrontar los gastos de este vehículo. Como dije, mi recomendación es tal vez si de pronto ve que no puede o que queda muy justo en el presupuesto, tal vez irse por un carro de 65 millones de pesos. Que mire que se puede ir por una 2020, con algo de paciencia la puede estar consiguiendo, pero pues sí hay que tener en cuenta eso, o si no en su defecto irse por una Renault Duster, que sí, el consumo va a ser un poco más alto, pero si consiguen modelos un poquito anteriores, le va a sobrar algo de dinero y algunos gastos van a ser menores, como el tema del impuesto, que si bien no es que sea tan alto, si cualquier 500, 600 mil pesos que se ahorre van a servir. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información, especialmente a nuestro suscriptor, que a propósito, muchísimas gracias por esa contribución al canal. Muchísimas gracias a las personas que hacen estas peticiones de videos, que si bien podrían llegar a tener la misma información en una asesoría, pues deciden a darle este apoyo al canal. A propósito, también tengo otro video de otra petición que me hicieron, así que yo creo que mañana o pasado mañana le estaría subiendo. Muchísimas gracias por verme. Ya saben que si tienen sus dudas, quieren sus asesorías, pueden comunicarse conmigo al 315-475-4724. Por favor, por WhatsApp. No me llamen porque yo no contesto llamadas. Nunca lo hago. Escríbanme al WhatsApp que yo respondo los mensajes, ya sea que me escriban o me envíen notas de audio. Las asesorías también son por WhatsApp. Gracias por verme y nos vemos en una próxima